Muy buenos días, Dios les bendiga. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 3, versículos 15 y 16. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Esta palabra nos dice que Dios no acepta términos medios. Yo conozco tus obras. El Señor nos conoce más que nadie. A Dios no lo podemos engañar. ¿Qué somos delante de Dios? ¿Qué somos los cristianos delante de Dios que decimos estamos esperando a nuestro Señor Jesucristo? Estamos esperando su venida. Las señales de los tiempos de la venida de nuestro Señor Jesucristo se están cumpliendo cada día más. Cada vez vemos más cerca la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿qué somos nosotros delante del Señor Jesucristo? Una persona fría es una persona que no quiere las cosas de Dios. Una persona fría es uno que no asiste a la iglesia. Una persona fría es una persona que prefiere irse al mundo. Una persona fría es una persona que no le importa la vida espiritual, está fuera de la vida espiritual. Si le van a hablar de Dios, no acepta la vida espiritual, prefiere estar fuera, prefiere estar completamente distante, prefiere mantenerse indiferente, apático, completamente descarriado, completamente tirado a las cosas del mundo. Eso es un frío, es una persona que no lo conmueve nada. Si le hablan de Dios, nada lo conmueve, rechaza completamente las cosas de Dios. Eso es un frío. Un caliente es alguien completamente ferviente. Un cristiano caliente es alguien completamente ferviente, ama las cosas de Dios, la palabra de Dios no le es gravosa, la palabra de Dios la acepta. Si es una palabra de exhortación, si es una palabra de edificación, la toma de la misma manera porque ama la palabra de Dios, vive la palabra de Dios. Un cristiano caliente es alguien que se goza en la alabanza, se goza en la adoración, se goza para el Señor. Un cristiano caliente es alguien que ama el orar, ama el buscar a Dios, ama el leer la palabra, escudriñarla y vivir solo para el Señor porque hay temor de Dios en él. Eso es un cristiano caliente. Pero un cristiano tibio es alguien que ni para un lado ni para otro. Dios nos ayude. ¿Qué dice la palabra que hace Dios con un cristiano tibio? Lo vomita de su boca. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, dice la palabra. Te vomitaré de mi boca. Cristianos que dicen ser cristianos pero mundanos al mismo tiempo. Cristianos que dicen amar a Dios pero aman al mundo al mismo tiempo, son cristianos tibios. Lo tibio Dios no lo acepta. Asistir a la iglesia, pero asistir a las reuniones sociales donde se toma licor también es ser tibio. Decir que se ama a Dios pero se aborrece al prójimo es ser tibio. Decir que se ama las cosas de Dios, pero disfrutar de la música mundana, disfrutar de las cosas que ofrece el mundo, disfrutar de los bailes, disfrutar de las algarabías del mundo, disfrutar de los licores, de los vinos, de las cervezas y de todas las cosas del mundo, es ser tibio. Y no se puede ser tibio
porque los tibios el Señor los vomita, dice la palabra. Muchos cristianos dicen, no, pero es que yo comparto con mi familia, hacemos un asadito, nos tomamos nuestras cervecitas, disfrutamos de una buena musiquita, echamos la bailadita y amamos a Dios también el fin de semana, vamos a la iglesia, disfrutamos de las cosas de Dios, amamos a Dios. No, no. Eso es ser tibio, y los tibios el Señor los vomita. Cristo viene por una iglesia que esté caliente. Cristo viene por una iglesia que esté caliente. Un cristiano tibio no es cristiano. Un cristiano que dice amar las alabanzas de Dios, pero ama también la música del mundo, no es un cristiano, es un mundano. Las tinieblas y la luz no pueden estar juntas. O se es luz o se es tinieblas. O se es frío o se es caliente, pero no tibio. O se es radical con los principios de la palabra de Dios o se es mediocre. No se puede ser de las dos cosas. Por eso, triste y lamentable, pero estamos en los últimos tiempos donde dice la palabra que habrá comezón de oír. Hoy se han levantado predicadores diciéndole a la gente, no importa, Dios te ama, Dios te ama, el Señor te dice que te ama, no importa cómo estés viviendo. Pues déjeme decirle que si estamos viviendo mal, habiendo conocido la palabra de Dios, siendo conocedores de la palabra de Dios, cristianos, este mensaje es para los cristianos, para la iglesia. Si somos conocedores de la palabra de Dios, si somos conocedores de esta bendita palabra, pero somos tibios, pero vivimos en el mundo y en la vida cristiana al mismo tiempo, el Señor nos va a vomitar. El Señor le produce repugnancia, al Señor le produce náuseas. Un cristiano tibio le produce náuseas a Dios. Por eso Él dice, te vomitaré de mi boca, porque le produce náuseas, porque le produce repugnancia. El Señor no acepta ese tipo de cristianos. Dios nos ayude. O somos de Dios o somos del mundo. O andamos en el espíritu o andamos en la carne. Porque hoy día muchos predicadores parecen psicología, parecen psicólogos, diciéndole a la gente, no importa, en medio de tus luchas el Señor te ama. Pero ¿cuáles luchas? Muchos dicen, yo tengo las luchas con las cosas de la carne, lucho con la carne, pero aparece la carne y acceden a ella. Aparecen las cosas de la carne y acceden a ella. No, es que yo tengo luchas con la música mundana, es que tengo luchas, pero prende el radio y le sube volumen. Escucha una canción mundana y le sube volumen. ¿Cuál lucha? Cuando uno lucha, huye de las cosas. José fue un hombre que la mujer de Potifar se le insinuó. ¿Pero qué hizo José? Salir corriendo. Eso es lo que se llama luchar. Pero decir que yo lucho, pero accedo a la carne, no es luchar. Eso es acceder, eso es entregarse a los deseos pecaminosos. Muchas personas dicen, yo lucho con la fornicación, pero aparece la oportunidad de fornicar y se entregan a la fornicación. Eso se llama ser tibio. O somos del mundo, o somos completamente mundanos, del mundo completamente, o somos calientes del Señor, que nada ni nadie nos va a separar del amor de Dios. Ayúdanos, Señor, a ser verdaderamente cristianos, Padre. Ayúdanos, Señor, a ser verdaderamente cristianos, Señor. Ayúdanos a ser verdaderamente del Señor Jesucristo, de la verdad, de la palabra, que amemos tu palabra. Queremos ser calientes, Señor. Ayúdanos, Padre, toda tibieza del corazón. Ayúdanos a entenderla por tu palabra y a vivir
realmente calentarnos realmente para ti, vivir para ti, amar tu palabra, amar tu verdad y amar tus mandamientos que dice tu palabra no son gravosos, no son gravosos para aquel cristiano caliente que ama la verdad. En el nombre de Jesús, ayúdanos, Señor. Amén y amén. Dios nos ayude a ser calientes. Estamos en una semana donde muchas personas dicen ser calientes porque no comen carne, porque muchas prácticas que se hacen, no. Los santos tenemos que ser nosotros, los hijos de Dios, que amemos su palabra. Y es todo el tiempo, no en una semana en especial. Dios nos ayude.